Con respecto al humanizante, Pedagogía del Oprimido, en su primer capítulo ya Freire planteaba todos estos aspectos deshumanizantes y va a hablar de la vocación del ser y de la vocación de no ser y va a plantear la idea de inédito viable. Si nacemos como cachorro de seres humanos, van a ser un montón de aspectos, contextos, afectos que van a hacer o van a deshacer o van a rehacer nuestro transitar por la vida y aquello que nos va a humanizar. Y también aquello que nos va a deshumanizar. O sea, los aspectos alienantes, el concepto alienante que estaba muy relacionado al marxismo y al trabajo, se queda chico en estos momentos. El alcance más epistemológico, y esto también descolonizando lo epistemológico, la alienación no solamente es producto de un trabajo que me quita humanidad, me cosifica, sino también es lo patriarcal lo que nos cosifica a las personas, conglomerado social. El capitalismo, el consumismo, esta cuestión de la mercantilización, bueno, la recreación que procura una praxis, entendiendo como teoría y práctica conjunta humanizante, va contra eso y a su vez a favor de la ternura, de la sensibilidad, dentro de su dimensión política e ideológica. Este aspecto también lo tenemos que tener presente en lo colonizante. Tenemos un aspecto occidental muy fuerte y centralista muy fuerte, posibilitarnos la diversidad y la heterogeneidad. Guarda con esto de la igualdad, que tiene que ver con lo jurídico, con el derecho, por supuesto, pero que no en nombre de eso oculte la diferencia, oculte lo que hace a la otredad, a lo distinto del otro, de la otra, ¿no? A la mismicidad de cada uno. Tengamos presente eso, una recreación que tiene un componente místico, teórico, que se construye y se reconstruye, que toma posición, que a su vez revisa ese tipo de posición, que acepta límites, que acepta errores para modificarlo y que aprende de eso constantemente y desaprende de prácticas que son cosificantes, que históricamente han sido generadoras de poder, y un poder que se ha ejercido sobre otras, sobre instituciones, y que quizá en algún momento tuvo que ver con romper barreras y bisagras. Ahora hay que pensarlo, de qué manera da la mano, no solamente el puño cerrado, sino da la mano abierta para esa otra desconexión distinta. Por eso el abordaje dialéctico, ese que va a poner en duda lo obvio, de manera amorosa, bien, de manera respetada, posibilitante, generando una ética y estética del encuentro. ¿Qué es lo que vos tenés para dar, para entregar, para compartir? En la mano de los compañeros. Después vamos a leer, no te preocupes. Dale. Tiempo, escucha, un hombro, ayuda, voluntad, buena onda. Lo que vos quieras, acordate, no podemos dar lo que no tenemos. Entonces, ¿qué es lo que podamos dar? Paro que suma y que resta en el encuentro de jóvenes, el protagonismo organizado en solidaridad. Bueno, tiempo. Che, ¿qué piensan ustedes que sumó al grupo y qué cuestión sumó al evento? ¿Qué de lo mío, de cada uno, en lo personal, sumó al grupo y qué sumó al evento cultural? Y después les pregunto, ¿qué resto?
¿Está? Jóvenes de Barrio Solidaridad, que son en algunos casos egresados de la Escuela Fe y Alegría, y otras son estudiantes del secundario. Comenzaron a encontrarse, comenzaron a trabajar en una experiencia de protagonismo juvenil con diferentes acciones en la comunidad y a su vez trabajando procesualmente hacia adentro a nivel grupal. Y ahí es donde estuvimos acompañando desde esta recreación como praxis humanizante, dialécticamente entre lo que querían cada uno en lo individual, lo que quería la institución, querían ellos, querían la comunidad, lo que no querían, lo que deseaban, y ahí problematizando. Y hoy por hoy, después de 2 años de talleres, después de ese evento cultural, tienen su espacio donde realizan huerta, guitarra, taller de teatro, circo, malabares, y se están cada vez autogestando más. Inclusive yo ya no trabajo ahí, o sea, ya no impulso, sino son ellos, con esta interdependencia colectiva en una praxis autónoma, liberadora, humanizante. Asumir una responsabilidad que en función del proceso permita construir la corresponsabilidad. O sea, en esta idea de hacer partícipe al colectivo, al grupo, al otro, a la otra, partícipe primero pasivo, después activo, después con mayor decisión, después con protagonismo, en definitiva, debería hacer ese corrimiento de quienes facilitan, del recreólogo, del educador. ¿Está? Y esa decisión, que parte de una opción y que debería tener también, o venir de la mano de una elección como niveles de libertad, la responsabilidad, el corrimiento y la asunción de aquel recorrido, camino que quiere transitar. Recuerden que venimos hablando de un camino hacia la libertad, venimos hablando de un hacer sentir pensado, pensar ahora, sentir pensar ahora, esa dimensión política, ideológica que entendemos a la recreación. Esto es clave a destacar de la gráfica. Por un lado, arriba vamos a explicar un poco ese proceso hacia adentro, pero en relación con ese hacia afuera, o sea, recreólogo, grupo colectivo entendiendo como también parte de sus miembros, con multiplicidad de roles, pero algo que empieza a tener sentido colectivo y grupal. Paulatino corrimiento, acuerdos para ese corrimiento, proceso, temporalidad. Dejación de acciones, las acciones empiezan a pasar por otras, por el colectivo en sí. Decisiones, fruto de la elección, opción, conocimiento que nutre a esas decisiones y responsabilidades. El renunciamiento, en esta triangulación que pensamos en la denuncia, lo que se anuncia, inédito viable, freiriano, la planificación de la esperanza para Pichon Rivière, lo tópico, que va a hablar Rita Segato, en términos de feminismo, género y antipatriarcado y anticolonialismo, lo tópico como aquello posible. El renunciamiento como puesto en un futuro cercano, en un proceso justamente de liberación, autonomía, en definitiva la autogestión de la grupalidad. Y el cuarto punto es el acompañamiento. Ahora bien, una cuestión específica. Superamos la heteronomía o autonomía que planteaba Erich Fromm y superamos el heterocondicionamiento y el autocondicionamiento que plantea Mune y plantea Weisman en Argentina.
Por eso lo de abordaje dialéctico. Tesis, antítesis, síntesis, superadora. Entonces vamos a hablar de un proceso de dependencia que va a pasar por la independencia. En un paradigma anterior, esto era como el lugar a llegar, la independencia. Nosotros vamos a plantear la interdependencia como ese momento superador, esa instancia, ese estado de recreación, bien, tomando un poco la metáfora de estado poético que plantea María Betania, porque en esta recreación nosotros estamos atravesados por lo artístico, por lo popular, por lo mundano, lo cotidiano. Y en ese pasar aparece el condicionamiento externo, el de afuera, el que me influye. Tomamos lo que decíamos anteriormente de Ana Fernández, que dice que nacemos como cachorro de humanos, para pasar a un condicionamiento interno. Yo me condiciono, construyo mi subjetividad, tomándolo a Gramsci, la deconstruyo, Derrida, pero sigue siendo un proceso más parado en lo individual dentro de lo colectivo, por más que aparecen estos intercambios. Y luego va a aparecer el condicionamiento colectivo, aquel que se nutre, por eso hablamos de interdependencia, de la intersubjetividad. Por ende, yo soy, en la medida que me hago con el otro, con la otra, con el otro. Y a su vez ese otro va siendo en la medida que tanto yo y lo colectivo y lo comunitario lo influye, lo modifica, lo interpela, lo cambia, pero a su vez esta propia persona puede construirse, deconstruirse, reconstruirse. Y vas pasando de expectación a participación pasiva, con apropiación, con decisión, con protagonismo de manera espiralada. Pensemos y retomemos lo que venimos hablando en las diferentes clases, aquellas que tienen que ver con el juego, la actividad lúdica, en relación a la educación, al cuerpo, a la ética y política del cuidado, van todas de la mano. Hay una utilización de ese lenguaje que hace la actividad lúdica de quienes acompañamos y también facilitamos procesos grupales que tienen en cuenta a la persona, al sujeto, a su singularidad, pero pulsionan hacia aquello que se teje colectivamente, desde un sentir, desde un hacer, desde una construcción teórica. ¿No sería ético en recreación? ¿O qué nos parece a nosotros en este momento histórico, cultural, social? ¿Qué no sería ético en una práctica recreadora? Independientemente de los contextos en los que intervenimos, no es lo mismo cuando uno está haciendo la intervención que cuando uno está haciendo formación, pero de alguna manera hay algunos elementos básicos, hay algunos elementos como esenciales que voy a decir, bueno, no podría no estar, debo decir, bueno, a ver, la situación del respeto, de los procesos respetados, la situación del empalabrar o de habilitar a que circule la palabra. Sí, incluidos los silencios y los diferentes modos de expresar, ¿no? Creo que en las prácticas que nosotros realizamos, en nuestras tareas, en nuestra cotidianidad, ¿no? Porque por ahí elegimos un modo, en mi caso yo elijo un modo, y creo que eso lo compartimos, pero estoy convencido de que elegimos un modo de vida que tiene que ver con la recreación. Con esta recreación, como dice Coco, como decís vos, Lucho, que genera un montón de cosas, que posibilita un montón de cosas, que hace a una construcción de otra subjetividad, que hace a procesos humanizantes. Entonces, si hablamos de procesos humanizantes, es que hay procesos que son alienantes. Sin duda. Digo, entonces, ¿qué no en la práctica de recreación? Que la entiendo como de educación, crítica, política, dinámica, no es estática, histórica, constructora de sueños. Entonces no puede no haber diálogo. No puede no haber expresiones de temores, de miedos que no puedan ser también compartidos. No puede no haber la situación que tiene que ver con el cuerpo, o con lo corporal, o con poner el cuerpo. No puede no haber un espacio que no genere una reflexión, o una pregunta, o una problematización.
que no sea un espacio que no solamente sea de denuncia, sino que también anuncie, que construya el proceso de esperanza, y que de alguna manera uno lo tenga circulando y permitiendo circular múltiples roles. Y funciona. A veces uno es punta de flecha, porque en algunos lugares requiere eso. A veces uno va en la cola, a veces uno va al costado, a veces uno va en lo colectivo, pero va asumiendo responsabilidades, a veces por demás, por cual hace necesario que un otro u otra te mire, te observe, se acerque, te posibilite reflexionar sobre esa propia práctica. ¿De qué lugar, situación quiero salir? Que no me cabe, que no me gusta, que no me hace bien. A ver el Zona que dice. La recreación, de donde nosotros nos paramos, miramos, entendiéndola como una cosmovisión, algo que nos atraviesa, nos hace permeable, perceptible, y eso a su vez va a posibilitar, a través de una metodología, a través de un modo y forma de ir haciendo, una praxis liberadora, una praxis humanizante, contra crueldad. Y en esto nos nutrimos mucho de la política y poética, con respecto a nuestro hacer, nuestra práctica, nuestro pensar. Que si bien puede ser facilitado de manera individual, está, en este caso, en mi caso, parte de la Escuela de Recreación Libre Salta, y habiendo sido parte del grupo Date Permiso en Córdoba, y a su vez estar en los trayectos de formación. El abordaje dialéctico es marxista, pero vamos a tomar un poco ese marxismo latinoamericano que nos plantea un educador peruano, un pensador, Mariátegui, ¿no? Que incluye en ese proceso de liberación al indígena, al sujeto histórico de Latinoamérica. Entonces está bueno para pensar en esta recreación que procura un abordaje dialéctico, entendiendo que hay una razón, hay un pensar, hay un cranear, hay un planificar, pero también hay un sentir, hay un registro de fragilidad, hay una emocionalidad, hay una afectividad, y ahí dialécticamente dialogan para hacer un sincretismo que después está visto en la acción. Acción, hecho, suceso, ¿tá? Acontecimiento, y a su vez acción como dejación de eso que es visiblemente puesto como acontecimiento, ¿tá? En una revisión dialéctica constante. Otro aspecto más es lo individual y lo grupal. Bueno, planteando lo singular y lo colectivo como un proceso dialéctico de superación. Lo disciplinar, lo interdisciplinar, lo multidisciplinar. Una identidad de recreación que coincide más con una mirada eurocentrista, y acá hay que decolonizar, y tomemos a Quijano, tomemos a Dussel, tomemos a Rita Segato. Hay que decolonizar la recreación también, no solamente de los patrones, patrimonios de ideas europeas, sin desmerecer los aportes que hay ya hemos hablado de la animación sociocultural, el programa de policultura, los aportes franceses, la escuela de Frankfurt para pensar el pensamiento crítico, pero tratando de venir a estos lugares, inclusive decolonizar regionalmente y tener en cuenta lo situado, tener en cuenta el hábitat, el ambiente que habitamos, teniendo en cuenta Freire, la cabeza piensa donde los pies pisan, y yo me animaría a decir el corazón siente, donde nos interpela la afectividad en el barrio, en la comunidad, en el pueblo donde transitamos. Entonces decolonizar también parámetros que responden quizá a una cuestión más urbana, más ciudadana, más capitalina, más centralizada, como muchas veces, no siempre, pero muchas veces recae en lo de Buenos Aires.
hay una recreación distinta en el interior.